Ponga la atención al orador, por favor. Desde inicios de la conformación del Estado mexicano, han existido dos visiones acerca de cuál es el rumbo que debe de tomar el país. Una de ellas se ha aferrado a forjar a esta nación a imagen y semejanza de Occidente, negando el respeto y el reconocimiento de la historia de sus pueblos, sus costumbres y tradiciones milenarias, y gobernando siempre en beneficio de quienes más tienen y en contra de la mayoría. La otra visión ha resistido el embate de la clase oligarca y ha luchado por construir una nación plural con gobiernos que reconozcan los derechos de las mayorías y atiendan las necesidades de todos, y no solo actúe en beneficio de unos cuantos. La nación mexicana ha sido construida con la vida, el arrojo y la fuerza de miles de héroes, muchos de ellos perdidos en las páginas de la historia, pero han sentado la base para esta gran nación. Con la llegada del neoliberalismo, esta polarización se radicalizó, ya que desde entonces se han conformado grupos de poder que están dispuestos a todo con tal de arrebatar la riqueza de la nación, sin importar pisotear los derechos y el patrimonio de todos los mexicanos y mexicanas. Por algo Porfirio Díaz decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, refiriéndose a la influencia del país del norte sobre el gobierno mexicano. Y tanto ayer como hoy, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Por qué la clase política mexicana, que forma parte de la oligarquía del país a lo largo de la historia, ha actuado y respondido más a los intereses extranjeros por encima de los intereses de los mexicanos? Las últimas 3 décadas se han caracterizado por la apertura a la inversión privada, con muchas actividades que anteriormente eran reguladas por el Estado. ¿Cuál es el problema de esta apertura? No se han creado las mínimas condiciones para que esos cambios beneficien a toda la población. Las reglas del juego se han cargado a favor de los empresarios nacionales y extranjeros, desprotegiendo a la clase trabajadora y a la mayoría de los mexicanos. Como ejemplos están la privatización de la banca, la telefonía, los ferrocarriles, las minas y muchos otros. En su momento, el discurso oficial fue el mismo: privatizar para modernizar el país en beneficio de los mexicanos. No hace falta decir que aquellos discursos estuvieron llenos de mentiras y falsedades, porque hoy México ya casi no tiene ferrocarriles, cuenta con una banca ineficiente y cara, un servicio de telefonía deficiente y con altos costos, y minas que reportan ganancias solo para los dueños de las empresas. Un nuevo fantasma recorre el país, el fantasma de la mentira de la reforma energética. De nueva cuenta, el gobierno hizo uso del engaño para imponer cambios constitucionales y permitir la participación del capital privado extranjero en los hidrocarburos y energía eléctrica. Ha manipulado la opinión pública con campañas mediáticas parciales y llenas de beneficios embabucadores que no pueden sostenerse por ser todos solo una mentira. Han adulterado la historia, han prostituido a la Constitución y pisoteado todas las leyes. Se han vendido al mejor postor
y estar endosando el futuro de todos los mexicanos a las compañías extranjeras. Con todo lo que están haciendo, han sepultado la lucha de miles de mexicanos que dieron al país soberanía e independencia. Están negando la oportunidad a millones de mexicanos de vivir con dignidad, violentando sus derechos y saqueando al país, empeñando los recursos naturales de la nación. Lo que más irrita es la pantomima con la que se conducen, ya que solo presumen falsamente que dialogan. Esa es la principal característica del engaño, porque en sus campañas no dijeron a los electores con claridad que impulsarían estos cambios en la Constitución y en sus leyes secundarias, porque han confundido a la ciudadanía con los términos privatizar y modernizar, si en el fondo no son sino sinónimos. La pantomima en el Congreso ha consistido en montar un escenario para poner frente a las cámaras a diversos personajes expertos en la materia que señalaban las inconsistencias de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, pero no tomaron en cuenta ni una coma de sus observaciones. Durante la década de 1990, el gobierno transfirió activos por 31.450 millones de dólares a particulares. ¿Y dónde está el crecimiento? Desde el año 2000, la economía ha crecido en promedio de 2%. Entonces, ¿dónde están los beneficios de aquellas privatizaciones? No hay razones para creer que ahora sí, estos cambios en las empresas paraestatales más importantes de México sí harán crecer la economía y sacarán de la pobreza a millones de mexicanos. No les creemos. Desafortunadamente, la oligarquía, junto a los poderes fácticos, han tenido la astucia de conformar un Congreso de la Unión que sirva a sus intereses. Todos los que votarán a favor de estas leyes solo están pensando en los beneficios que representan para ellos, quedar bien con esos poderes, y no están pensando en el campesino, en el ama de casa, en el maestro, en el taxista, en el obrero o en el pequeño empresario o en los estudiantes. No piensan en nadie que no pertenezca a la oligarquía. No es culpa de los mexicanos no tener el arrojo para salir a las calles y exigir un alto a la vendimia del país y de sus derechos, ya que a lo largo de nuestra historia diversos gobiernos se han encargado de mantenerlos ocupados pensando en la inseguridad, en la pobreza, en la falta de empleo y en la vivienda. Desvían su atención mal informando en la televisión con programación que entretiene pero no informa ni aporta al debate nacional. Para fortuna de aquellos que votarán a favor, tienen un año para borrar de la memoria colectiva de los mexicanos su forma de actuar, porque ya lo han hecho antes. Sin embargo, en esta ocasión no podrán engañar a la gente, ya que cuando vean que el dinero en sus bolsillos rinde menos, cuando vayan y les digan que gracias a ustedes hay gasolinas extranjeras, pero más caras, sabrán que les mintieron. O bien, cuando un ciudadano vaya a pagar su recibo de luz y se dé cuenta de que a pesar de que ya hay inversión privada en el sector, tendrá solo dos opciones: o pagar o apagar los focos. Lo anterior, en virtud de que el presente dictamen propone un nuevo marco normativo que regirá la industria eléctrica, el cual se puede resumir diciendo que es la apertura total del sector eléctrico, la planeación y control del sistema eléctrico nacional y transmisión y distribución de la energía eléctrica. La ley de la industria eléctrica crea la figura de usuarios calificados, grandes consumidores industriales y comerciales y de servicios, los cuales
podrán participar directamente en un mercado mayorista de energía eléctrica, mientras que los usuarios de suministro básico serán atendidos por la Comisión Federal de Electricidad. Con dicha disposición, la Comisión Federal de Electricidad dejará de recibir alrededor de 185,000 millones de pesos al año debido a la liberación de los grandes consumidores, pues el 60% de los ingresos proviene de ellos, mientras que las tarifas deberán de bajar de costo. El Centro Nacional de Control de Energía será un organismo público con la facultad de determinar los elementos de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución que correspondan al mercado eléctrico mayorista, y podrán formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para el mejor cumplimiento de sus actividades. Lo anterior se entiende como la paulatina privatización de funciones que le corresponden de manera exclusiva al Estado. El teatro y la pantomima del gobierno caerá por su propio descaro al no poder hacer crecer la economía. No habrá forma de mentir más. La historia de México se debe escribir de manera diferente y lograr consolidar un proyecto nacional, creando un modelo de país auténtico, propio de su historia, pueblos, costumbres y tradiciones e identidad. El pueblo de México debe de saber que más traidores a la patria que Iturbide, que Santana, que Maximiliano, que Porfirio Díaz, que Victoriano Huerto o Salinas de Gortari, el gobierno que ha impulsado esta reforma eléctrica es un traidor a la patria. ¿Es cuánto, señor presidente?